Mi nombre es José Miguel Rodríguez, médico especialista en cuidado crítico. El día de hoy les doy la más calurosa bienvenida en nombre de Grupo Menarini Centroamérica y el Caribe a esta entrevista conmemorando el Día Internacional de la Trombosis. En esta ocasión me acompañan dos grandes médicos especialistas y con quienes abordaremos el tema Hablemos de enfermedad tromboembólica venosa, tromboprofilaxis y tratamiento según expertos. Dos grandes expertos que el día de hoy nos brindarán su experiencia y recomendaciones para el reconocimiento y concientización en la identificación de esta enfermedad a la cual se puede relacionar con la muerte de 1 de cada 4 personas, que es la principal causa de muerte evitable en pacientes hospitalizados, y de todos estos casos, el 60% ocurre durante o después de una hospitalización. Todos estos datos brindados por la Sociedad Internacional de Trombosis y Hemostasia. Le doy la más grande y calurosa bienvenida al doctor Yu Ling Li, médico e internista egresado de la Universidad de San Carlos de Guatemala, especialista en hematología egresado del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán por la Universidad Nacional Autónoma de México, con una alta especialidad en trombosis y hemostasia egresado del Instituto Mexicano del Seguro Social, IMSS, y con un posgrado en citometría de flujo egresado de la Universidad de Salamanca, España. Actualmente, hematólogo y citometrista en el Hospital General San Juan de Dios, Guatemala. Muy buenas noches, doctor Lee. Buenas noches, muchas gracias por la invitación. Y en esta ocasión también les presento al doctor Carlos Vázquez Ramírez, médico especialista en cirugía general, egresado de la Universidad de San Carlos de Guatemala y realizando sus prácticas de posgrado en el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social. Tiene un posgrado de flebolinfología del Colegio Argentino de Cirugía Cardiovascular y una especialidad en ultrasonografía vascular de la Universidad de Buenos Aires, UBA. Es partner e impulsor del Día Mundial de la Trombosis por parte de la Sociedad Internacional de Trombosis y Hemostasia, miembro de la Sociedad de Flebología Bonaerense de Argentina, de la Sociedad Española de Trombosis y Hemostasia y de la Liga Mediterránea de Trombosis. Actualmente es médico y especialista en el Centro Veno-Linfático y Unidad de Trombosis Basari, Ciudad de Guatemala, Guatemala. Muy buenas noches, doctor Vázquez. Hola, muchas gracias por la invitación. Pues a ambos muchas gracias por haber aceptado la invitación y para dialogar de esta importante enfermedad. Y pues ya entrando en materia de la enfermedad tromboembólica venosa, pues me encantaría que nos compartieran su experiencia. Podríamos empezar con el doctor Lee y pues le pregunto, en su amplia experiencia y en relación a la identificación clínica de la enfermedad, ¿qué diferencias o limitaciones ha encontrado en su práctica diaria en Guatemala comparada con la práctica realizada durante su formación en México? Ok. Bueno, en cuanto a la identificación de esta enfermedad, bueno, como el doctor mencionó al principio, pues la trombosis es la primera, pues, se debe de considerar como la primera causa de la muerte a nivel mundial. Y entonces, como lo dijo el doctor, lastimosamente es una enfermedad prevenible y muchas veces no le identificamos. Y considero que lo más importante siempre para el diagnóstico de esta enfermedad es la sospecha clínica, ¿no? Entonces, y para poder hacer la sospecha clínica, uno también tiene que identificar cuáles son los factores de riesgo más importantes que tenemos que tomar en cuenta en el momento de tener la sospecha. Por ejemplo, sabemos muy bien a los factores de riesgo que son más importantes: pacientes con cáncer, pacientes postquirúrgicos, pues pacientes que tienen una inmovilización prolongada, pacientes que ya tienen algún antecedente de una trombosis previa, ¿sí? Entonces, yo considero que pues la diferencia no es tanto, pero sí importa mucho en cuanto a qué tanto nosotros le recordamos y qué tanto nosotros le enseñamos a los estudiantes, a los residentes que están en formación, para poder hacer la identificación de esta patología, ¿verdad? Gracias, doctor Lee. Doctor Vázquez, al inicio de la entrevista mencioné los datos brindados por la Sociedad Internacional de Trombosis y Hemostasia, como bien los refirió previamente el doctor Lee. En su experiencia, ¿considera que estos datos son parecidos o se acercan a la realidad de Guatemala y de la región centroamericana y del Caribe? Yo creo que como en mucho hay subregistros de la enfermedad,
En Guatemala, lamentablemente, hay muchos subregistros en cuanto a la enfermedad, porque siempre se reporta como causa de mortalidad en los pacientes el paro cardiorrespiratorio, inclusive es reportado por el Instituto Nacional de Estadística. Sin embargo, la causa de muchos decesos, de muchas muertes, es enfermedad trombólica. El paro cardiorrespiratorio no es una causa pues, directa de la enfermedad, pero hay mucho detrás de esto, obviamente la enfermedad trombólica venosa y no procesos de infartos, como también así lo mencionan, o de problemas de neumonía. Creo que con el problema que nos hemos enfrentado ha sido la apatía y la indiferencia en cuanto a la enfermedad, debido a que no se hace un diagnóstico temprano y obviamente al momento de no hacer un diagnóstico temprano, pues eso tampoco permite hacerse un tratamiento temprano. Creo que los datos que se reportan pueden ser mayores porque siempre hay subregistros y en países llamados desarrollados donde cumplen las normas, donde cumplen los protocolos, la incidencia es de un punto de 16%. En países como los nuestros, donde por falta de insumos o bien por apatía o indiferencia que no se cumplen esos protocolos, pues obviamente la incidencia va a ser mucho más alta, pero no está reportada. Muchas gracias. Quisiera agregar algo, doctor. En cuanto a esto, la estadística del que dice la ICTH de la mortalidad mundial, yo lo he revisado en varias ocasiones en lo que está publicado en la página de la OMS, las 10 principales causas de mortalidad en el mundo, y ahí, como dice el doctor Vázquez, pues está dividido, las causas están divididas por áreas, países desarrollados y países subdesarrollados. Y es interesante revisar esa gráfica de la mortalidad, en el sentido que muchas veces la ICTH es muy claro que la primera causa es por una trombosis, no tanto por un tromboembolismo venoso. Entonces, ahí está la diferencia. ¿Por qué? Porque la primera causa de la mortalidad es síndromes coronarios agudos, ¿sí? Y entonces, el 90% de los síndromes coronarios agudos son por una trombosis, aunque sea arterial, pero es una trombosis. Entonces, la estadística de ICTH se refiere a todas las causas de trombosis, incluyendo las arteriales. Entonces, por eso es muy importante tomar en cuenta, cuando dice trombosis, no solo estamos refiriendo yo sé que el tema del día de hoy pues es trombolio venoso, pero esa mortalidad se refiere a eso, porque la primera causa de muerte es síndrome coronariano agudo. 90% son por trombosis y otros 10% por otras razones de síndrome coronariano agudo. Segunda causa de mortalidad es eventos cerebrovasculares, y sabemos que el 60% de los eventos cerebrovasculares son trombóticos, son isquémicos, perdón, no hemorrágicos. Entonces, esos isquémicos, la mayoría son por trombosis. Y de ahí es lo que ya dice el doctor Vázquez, ese registro de todo lo demás, tromboembolia pulmonares como causa de muerte. Probablemente en pocos meses ya vamos a encontrar, lastimosamente no Latinoamérica, pero vamos a encontrar una publicación de Estados Unidos de lo que realmente la causa de mortalidad en los hospitales, y vamos a darnos cuenta que lo más seguro es que la primera causa va a ser tromboembolia pulmonar, no lo que se registra normalmente de manera errónea, como dice el doctor Vázquez. Muchas gracias a los dos por su aporte. Y doctor Lee, entonces, si realmente, como usted muy bien dijo, todos estos datos presentados, el subregistro que menciona el doctor Vázquez, es un problema prácticamente regional, ¿verdad? Porque como bien usted menciona, pues van a haber muchos estudios fuera de la región en el cual pues nos van a brindar muchísima más información y nos van a poder orientar adecuadamente en qué tratar de identificar. Y entonces, al momento de tratar de identificar, considera que tenemos todas las herramientas necesarias en nuestro medio, tanto público como privado, para el diagnóstico oportuno de la enfermedad tromboembólica venosa, o son herramientas que no tenemos a nuestro alcance. ¿Qué es lo que realmente se necesita para poder identificar adecuadamente a estos pacientes? En los hospitales públicos puedo hablar solo del hospital general. En el hospital general sí se cuenta con
con la mayoría de los estudios que se necesitan para el diagnóstico. Pues tanto la clínica, pues eso no es necesario, pero de ahí las pruebas de laboratorio como el NIMBRO-D, que es uno de los más importantes para descartar o para sospechar la enfermedad tromboembólico venoso. El Doppler lo tenemos y también angiotomografía. Entonces puedo decir que al menos en el Hospital General San Juan de Dios sí se cuenta con los medios suficientes para el diagnóstico. Muchas gracias. O al menos para la mayoría de los casos, ¿verdad? Claro, claro, por supuesto. Y doctor Velázquez, pues ya con lo anterior, logrando identificar con la clínica, diagnosticar oportunamente con todas las herramientas diagnósticas de cajón, pues la enfermedad tromboembólica venosa, pero ya al hablar del tratamiento, ¿considera que es necesario seguir en la búsqueda de un fármaco ideal, de un superfármaco para el tratamiento de la enfermedad? ¿O tenemos en el medio las armas necesarias para poder tratarlo? Yo creo que eso no son tanto más recursos los que necesitamos, sino una buena gestión de los recursos que ya tenemos. Eso en general para la vida y pues aplica también en el tema del tratamiento de la enfermedad tromboembólica venosa. Creo que tenemos los medicamentos que obviamente tienen beneficio en el tratamiento de la enfermedad tromboembólica venosa, pero muchas veces lo que no tenemos es la conciencia de hacerlo. ¿Sí? Primero, si no pensamos en la enfermedad, no vamos a buscar la enfermedad, y si no la buscamos, pues obviamente no la vamos a diagnosticar. Y pues una vez que ya hemos tenido un diagnóstico presuntivo de la enfermedad, pues, perdón, lo que nos toca pues es empezar a tratar la enfermedad. Creo que sí tenemos las herramientas, pero más que herramientas o recursos, creo que es concientizarnos en tratar oportuna e inmediatamente al paciente. Y si obviamente tenemos alguna restricción en cuanto al tratamiento de estos pacientes, pues igualmente tener también la capacidad de poder referir estos pacientes pues a un lugar o al médico que corresponda pues para que el paciente pueda tratarse apropiadamente. Parte de ello es porque muchos de los eventos tromboembólicos que nosotros recibimos en la clínica son pacientes en estadios crónicos, son pacientes que tienen 3 a 6 meses de haber presentado un evento tromboembólico venoso, o bien son pacientes que tienen años de haber tenido una trombosis y consultan porque presentan edema o hinchazón de una pierna. Y pues cuando nosotros empezamos a interrogar, hacemos los estudios que corresponden, pues encontramos que los pacientes cursan con trombosis crónica. Entonces, más que los recursos, que creo que sí los tenemos, creo que es concientizarnos y obviamente pues dar un tratamiento al paciente, y si no contamos pues con las herramientas o con la experiencia, pues referirlo con los médicos que corresponden. Gracias. Y doctor Lee, el doctor Vázquez mencionó algo muy importante en cuestión de que en la clínica se identifica mucho el paciente con enfermedad tromboembólica venosa crónica, pero últimamente se ha estado pues debatiendo en el uso de las heparinas de bajo peso molecular y los anticoagulantes orales directos. Se conoce muy bien que el tratamiento de base pues son las heparinas de bajo peso molecular, pero al momento de poder intercambiar tratamientos o poder hacer un switch, una mezcla de los dos tratamientos, ¿qué es lo que debería de considerar primero el clínico para poder decidir el tratamiento adecuado para el paciente en fase aguda y que luego pues ya lo van a encontrar en la clínica ya en una fase bastante crónica? Bueno, ese es un tema bastante interesante y para discutirlo horas y horas, ¿verdad? El claro. Tratamiento inicial y el tratamiento subsecuente, ¿no? El doctor Vázquez también lo sabe. En generalidades, si es un paciente de recién diagnóstico, independientemente si es primera o segunda trombosis y anteriormente estaba tomando o no estaba tomando anticoagulante, si es el momento agudo, dependiendo del estado del clínico del paciente, se puede decidir ya sea una heparina de bajo peso molecular o un anticoagulante oral directo. Cualquiera de los dos están aprobados. Bueno, uno que otro que hay que empezar primero con heparina, algunos no, pero se puede usar en momento agudo, que son los primeros 10 días, el tratamiento con cualquiera de
dos opciones, el que se pueda utilizar desde el principio y luego, dependiendo de recursos, ya cambiarlo a un anticoagulante oral directo, que sería a largo plazo, porque sabemos que si es una trombosis venosa profunda o tromboembolia pulmonar, el tratamiento es al menos 3 a 6 meses y luego, dependiendo de los estudios de trombofilia, considerar si se prolonga extendido o si se deja indefinido. Y dependiendo del tipo de paciente, también uno decide si lo dejo anticoagulante oral directo o si es o warfarina, ¿no? Que es el que tenemos en un antagonista de vitamina K, en este caso warfarina, que es el que tenemos en Guatemala. Por ejemplo, excepciones, paciente embarazada, ¿no? Ahí sí, definitivamente, dependiendo del recurso, pues no voy a utilizar un anticoagulante oral directo, pero sí se puede utilizar antagonista de vitamina K, aunque pues muchos dicen que este es teratogénico solo los primeros trimestres, solo las primeras semanas del embarazo, pero hay un estudio mexicano de que se ha demostrado de que usando antagonistas de vitamina K durante el embarazo, pues no produce estos efectos, ¿no? En población mexicana, que es muy cercana a nuestra. Y entonces, pues la decisión siempre depende del tipo de paciente, y tampoco es que voy a dejar los 3 meses una heparina de bajo peso molecular, pues no solo le va, tiene efectos secundarios totalmente distintos. Uno de ellos, pues, osteoporosis, ¿no? En cuanto a la heparina, pues también el costo también es un poco más elevado usando heparina por los 3 meses, y también para comunidad del uso del medicamento, ¿verdad? Entonces, ahí sí que la decisión de usar uno o el otro depende mucho del estado. Si es un paciente que inicialmente el diagnóstico en condiciones que una tromboembolia pulmonar que no nos aseguramos si está en choque, no nos aseguramos si se va a absorber bien el medicamento tomado, pues no lo voy a dar un anticoagulante oral directo en un paciente que está en intensivo, ¿no? Entonces, en eso idealmente lo voy a dar heparina de bajo peso molecular. Entonces, ahí sí depende mucho de la condición clínica del paciente. Hay un anticoagulante ideal, bueno, casi ideal, hasta el momento no podemos decir ideal, casi ideal para cada paciente, pero ahí sí, depende de la condición, ¿no? Pero pues mencioné generalidades de algunos ejemplos más importantes que hay que tomar en cuenta como ejemplos, ¿verdad? Claro, y pues con todos estos diferentes escenarios que pues nos encontramos, me encantaría saber la opinión de cada uno de ustedes, y al tener el contacto con diferentes grupos etarios, son diferentes escenarios, ¿el seguimiento debe ser igual en todos y se debe estandarizar un tratamiento, o según la especialidad de cada uno de ustedes, qué es lo que consideran en relación al manejo tanto del adulto mayor como en un adulto o una persona adulta joven? Sí. El doctor Vázquez podría responder primero, gracias. Ok. Estas creo que son preguntas que tienen un poco de trampa o zancadilla, porque como bien decía el doctor, pues da lugar a discusión, y puede pasar uno discutiendo o discerniendo igualmente sobre qué hacer con estos pacientes. Como principio, no todos los pacientes son iguales. No todos los pacientes manejan las mismas variables, entonces cada paciente debe manejarse de forma distinta. De la misma manera, tenemos también nosotros una formación distinta. El internista se forma distinto a como se forma el cirujano, con distintas rutas de pensamiento, distintas formas de pensar y de actuar. Y esto no es generar controversia, pero igualmente, cuando hemos visto, un absceso, tratándose con antibióticos durante varias semanas, y viene el cirujano y lo que hace es abrirlo, se drena y el problema está resuelto. Entonces, hay varias formas en las cuales se puede abordar el tratamiento de los distintos casos, de los distintos pacientes. Creo que cada escuela también es distinta, y por ende, como seres humanos, nunca logramos ponernos de acuerdo ni lograr estandarizar algún tipo de proceso, o en este caso, tratamiento con cada paciente. Aunque se habla mucho de la medicina basada en evidencia, pues obviamente creo que también la experiencia con nosotros cuenta. Es importante ponerla también en práctica, porque cuando todas esas variables, recordemos, por ejemplo, en los estudios donde
utilizan criterios de inclusión y de exclusión. En la vida real, los pacientes que vemos no tienen criterios de inclusión y de exclusión. El paciente tiene 4, 5, 6 patologías, ¿sí? Entonces, obviamente, no son los pacientes que reportan en los estudios, y tenemos que estar capacitados igualmente para ver qué hacer con estos pacientes. Como cuando estamos en quirófano y necesitamos un hilo de sutura y no hay ese hilo de sutura. Entonces, tenemos que estar preparados también, pues, de responder ante esta situación donde no tenemos los medicamentos o los insumos apropiados igualmente para resolverle el problema al paciente. Esa sería mi cosmovisión. Creo que cada paciente se trata de distinta manera según sea su caso, las variables que tengan y todas las condiciones pues, que encierran cada caso. Gracias. Doctor Lee, ¿algo que... ¿Me puede repetir la pregunta o la...? Sí, claro. En relación a su respuesta previa, ¿verdad? En el cual pues usted pues, nos da la oportuna respuesta en que todos los escenarios son diferentes. El seguimiento para los diferentes, no escenarios, sino los diferentes grupos etarios, ¿debe ser igual a todos o estandarizar un tratamiento o dependiendo de cada uno de estos grupos etarios responder ante la enfermedad? Ok. Es difícil, ¿verdad? Es difícil, como menciona el doctor Vázquez, estandarizar. Para mí no debe de haber, no se puede estandarizar un tratamiento para todos. En cuanto a los grupos etarios, bueno, como por ser internista, como menciona el doctor, pues cada quien tenemos especialidad. Como ser internista, pues en grupo pediátrico no tengo mucha opinión, solo sé que la mayoría de los anticoagulantes se puede utilizar en población pediátrica. O sea, tomando en cuenta los antagonistas de vitamina K, las heparinas y anticoagulantes orales directos, cualquiera de los tres se puede utilizar en población pediátrica. En cuanto a las contraindicaciones o efectos secundarios, eso de ahí sí desconozco mucho en cuanto a la población pediátrica. Ahora ya en adultos, pues ahí sí tenemos que tomar en cuenta, creo que lo más importante en los grupos etarios que tomar en cuenta es, para mí, la función renal. La función renal es muy importante, por lo tanto, probablemente pacientes mayores, pues hay que tener en cuenta, incluso sabemos que cuando revisamos la dosis de los medicamentos, tanto más que todo los anticoagulantes orales directos o las heparinas de bajo posición molecular, siempre menciona dosis para normal en adultos, dosis para pacientes obesos, dosis geriátrico, y entonces ahí son, digamos, y pacientes con enfermedad renal. Entonces yo creo que no tanto dividir por grupo etario, pero sí dividir en estas poblaciones especiales, ¿no? Pacientes con enfermedad renal, sabemos que no vamos a utilizar los anticoagulantes orales directos como iloxaban, rivaroxaban, apixaban, pues ya menos de 15, 30 de tasa, pues no lo voy a utilizar, está contraindicado o no se usan en los estudios, por eso es que nos da miedo utilizarlo. En pacientes con falla renal, ¿verdad? Pacientes obesos, hay que tomar en cuenta los pacientes que ya sobrepasan a 100 kilos o pacientes muy delgados, sí, también hay que tomar en cuenta en cuanto a las dosis. Yo creo que, pues más que todo, y menciono en esto en grupo etario porque muchas veces los pacientes ya mayores, pues van a tener en cuanto al deterioro de la función renal, ¿verdad? Entonces, yo creo que es lo que hay que tomar en cuenta, no tanto la edad. Excelente, muchas gracias, doctor Lee, doctor Vázquez. Y pues bueno, hemos estado hablando prácticamente ya todo el camino recorrido del paciente desde que es identificado, desde que es tratado ya dentro del hospital, los diferentes escenarios, no todos son iguales, no hay una receta de cocina específica, el cual pues podamos considerar en el manejo de la enfermedad tromboembólica venosa. Pero, ¿cuál sería su recomendación en las medidas de prevención que deberíamos de brindarle a todos estos pacientes, tanto el paciente antes de llegar al hospital o al paciente que luego que es egresado? ¿Cuáles deberían de ser los puntos claves que le deberíamos de recalcar a los médicos en formación o al médico de emergencia o al médico de pisos antes de darle egreso a este paciente o en la identificación de este paciente? Doctor Vázquez. Ok. Creo que se comete un error cuando estratificamos al paciente y lo estratificamos primero como el grupo de pacientes quirúrgicos. Entonces, como que la trombosis solamente le da al paciente posoperado.
Realmente una trombosis le puede dar a un paciente, inclusive que no se opere, pero que permanezca más de 48 a 72 horas en cama. Dos, no se debe estratificar al paciente o decir este paciente va a tener una trombosis por el tipo de cirugía que el paciente va a tener, ¿sí? ¿A qué me refiero puntualmente con esto? Todos sabemos que si es un paciente que va para una artroplastia de cadera, pues todo el mundo va a decir, bueno, a este paciente hay que dejarle tromboprofilaxis. Pero si yo le digo, bueno, es un paciente con una apendicitis, todos me van a decir, no, a ese paciente no hay que dejarle tromboprofilaxis. Si yo luego les insisto y les digo que es un paciente que tiene una apendicitis y es un paciente que tiene lupus, ¿cuál sería la respuesta? ¿Sí? Entonces, no es al procedimiento per se al que se le da tratamiento de tromboprofilaxis, sino que es a la sumatoria de los factores de riesgo que tiene el paciente. Por lo tanto, al paciente hay que estratificarlo según todos los factores de riesgo que el paciente presente. Y obviamente, según esta estratificación, pues obviamente considerar si el paciente está en un riesgo leve, moderado o alto de trombosis, y según el tipo de riesgo, pues que el paciente reciba la tromboprofilaxis, no solamente en el postoperatorio, sino aquellos pacientes que, por ejemplo, permanecen hospitalizados por más de 48 o 72 horas. ¿Sí? Eso es lo más importante, conocer todos los factores de riesgo en el paciente, estratificarlo y en base a esa estratificación darle al paciente tratamiento de tromboprofilaxis. Y lo más importante creo que como médicos es empoderar al paciente para que sea el paciente el que le diga al médico o que le pregunte a su médico tratante cuál es el riesgo de trombosis que tiene. Muchas gracias, doctor Vázquez. Doctor Lee, ¿qué recomendaciones nos da o le da a la audiencia para la prevención que deberíamos brindarle a estos pacientes? Ok. Bueno, voy a volver a recalcar lo primero que dijo doctor Vázquez, que es algo muy importante que también considero que tenemos que dejar, digamos, para la audiencia. Se considera antes que los pacientes quirúrgicos son los que tienen riesgo de trombosis. Sin embargo, los últimos estudios que se han visto en pacientes hospitalizados, ¿sí? 2/3 de las trombosis que ocurren en el hospital ocurren en pacientes médicos, ya no quirúrgicos, porque como dice el doctor Vázquez, ahora ya sabemos muy claro, o sea, ya los colegas de ortopedia ya saben que las cirugías ortopédicas mayores, todos, el 100%, excepto si hay una contraindicación, debe de llevar tromboprofilaxis, porque ya se sabe de que si no le da tromboprofilaxis, 1 de cada 2 de esos pacientes van a tener una trombosis. Por lo tanto, en los últimos años, el riesgo de trombosis en los pacientes quirúrgicos ha bajado mucho y también por lo que todo ya sabemos aplicar el score de Caprini, ¿no? Es lo que estaba mencionando el doctor. Si un paciente entra en una cirugía, no importa qué tipo de cirugía, yo le aplico el score donde me dice si ese paciente tiene cáncer, está movilizado, toma algún medicamento, todo el mundo, si ya tiene alguna tomografía conocida. Entonces, todo eso es el factor de riesgo, yo tengo que tomar en cuenta, no importando el tipo de cirugía que se le hace. Y si tiene alto riesgo o riesgo moderado, le tengo que dejar tromboprofilaxis a menos que haya alguna contraindicación. ¿Y qué pasa? Mucha gente, ni siquiera los internistas, muchos colegas internistas ni siquiera conocen los scores que se deben aplicar en pacientes médicos. Y eso es lo que se debe hacer. Todos los pacientes que hospitaliza por una causa médica no quirúrgica, se debe de aplicar. Entonces, como recomienda, al menos el más sencillo, lo que recomienda en el CHEST, en la guía del CHEST de 2012, sí, al menos el PADUA, pues es un score bastante simple, y hay otros scores incluso mejores, entre comillas, mejores en el sentido de que son más fáciles de aplicar, porque PADUA sí todavía tiene varios ítems que a veces por el corre de la emergencia, pues uno no le da tiempo de interrogar o de hacer ese chequeo de estos factores de riesgo, pero hay otro que se llama IMPROVE, que es más reciente que el PADUA y tiene más validación en otras poblaciones. Entonces, en general, pues, vuelvo a recalcar, ¿no? Que no solo pacientes quirúrgicos, sino que los pacientes médicos le tenemos que hacer esta evaluación de riesgo trombótico y dejarle tromboprofilaxis. Y otra cosa en cuanto a la recomendación de un paciente que ya le dio una trombosis, si es una trombosis venosa profunda, no de alto riesgo, entonces la recomendación muy importante es que debemos de
ponerlos a los pacientes o recomendar, o el médico recomendar al paciente que se movilicen lo más pronto posible, porque muchas veces todavía hay la costumbre de decir el paciente que haga reposo después de una trombosis venosa profunda, ¿no? Entonces, eso ya ya el paciente, una vez con anticoagulante, una vez que ya tolera el dolor o la molestia de la pierna, tienen que empezar a deambular. Sí, bueno, si la causa no es porque está posoperado, ¿no? Pero si fuera otra causa, una trombosis no provocada, entonces debería el paciente ya empezar a movilizar lo más pronto posible. Y siempre, pues, recordar al paciente que no debe de suspender el anticoagulante hasta después de una siguiente valoración por el especialista, después de haber hecho una valoración posterior de que si el paciente tiene algún otro factor de riesgo con la cual hay que dejarle el anticoagulante por un plazo más largo, un extendido o incluso indefinido, ¿verdad? Claro, pues como bien decían ustedes, este es un tema pues bastante amplio, podríamos pasar horas y horas hablando de lo mismo, hablando solo de tratamiento, hablando solo de estratificación. Es un tema que realmente debemos concientizar por la importancia que es, pero lamentablemente esta entrevista pues tenía que llegar a un fin y pues agradezco tanto al doctor Lee como al doctor Vázquez por este espacio que nos han brindado en la búsqueda continua, en la concientización de la detección temprana y oportuna, así como el tratamiento de la enfermedad tromboembólica venosa, espacio el cual ha sido muy enriquecedor para la educación médica continua y para Grupo Menarini Centroamérica y el Caribe ha sido un completo honor poder contar con ustedes y asimismo agradecemos a todos ustedes que nos han acompañado durante esta entrevista. Feliz noche, doctor Lee, feliz noche, doctor Vázquez, feliz noche. Buenas noches a todos y muchas gracias. Buenas noches, que estén muy bien. Hasta luego.